Parte 3. Son 4 partes y la última es relativamente corta en función de lo que tengamos. Más o menos veo que vamos por media hora, estamos bien. Pero ahora vamos a ir apuntando decibel en acústica. Esto que estoy mostrando ahí es el acta de nacimiento, podría llamarla así, del decibel en acústica. 1937. Lo anterior era el 29 y la milla de cable estándar era el 20 o anterior. En acústica, lo que fue llamado ahí la primera conferencia internacional de acústica, con muchos de los popes que tenemos y conocemos, de los que trabajamos con textos de los grandes próceres de la acústica. Fíjense, ahí un cachete. Son 2 caricias ese artículo en Nature, pero en un par de lugares lo menciona, ahí resalté uno. El FON y el decibel se acuerdan, se aceptan en forma acordada para ser considerados unidades internacionales. Esto podría chocar con lo que yo dije, el sistema internacional de unidades es una cosa, mientras que sea una unidad internacional es otra. Digo, los acústicos acordaron eso. El sistema internacional de unidades es un lugar un poco más burocrático, pero no lo estoy criticando, es en el buen sentido. No aceptan la libra o la milla y, sin embargo, en algunas aplicaciones hay gente, sobre todo los yanquis, que siguen usando. Entonces, pero el decibel nunca se aceptó, pero sí es una unidad internacional a partir de ese acuerdo, por lo menos en el ámbito de acústica. Lo usa obviamente mucho la gente del área de salud relacionada con audiología. En acústica se aplica la misma lógica y en acústica hay 2, sobre todo, parámetros. Uno relacionado con potencia. En realidad no es la potencia acústica, sino la densidad de potencia que hay en un punto. Ese tema tiene que ver con que cuando un parlante emite potencia acústica, la emite en forma esférica. Cuando yo pongo un micrófono en un lugar, toco un punto de esa esfera y no capturo toda la esfera. Entonces, la potencia sería capturar toda la energía de la esfera, mientras que si me paro en un puntito de esa esfera imaginaria que va creciendo de la onda sonora, estoy captando un pedacito que sería como la densidad de potencia. Entonces, es ahí la intensidad sonora, no es solamente volumen, tiene una definición técnica, son watts por metro cuadrado. Es potencia, pero la densidad de potencia en un punto pensando en lo que podría captar con un micrófono. Entonces, la lógica es la misma. Y que lo que voy a medir sobre la I de referencia, contra quién la voy a comparar, logaritmo para hacer todo el truco y 10 para mantener la tradición de los decibeles. El tema es el siguiente, ¿qué referencia uso? En principio, me pasé para el otro lado, pero vuelvo enseguida, ahí está. La intensidad sonora se mide en watts por metro cuadrado y utiliza el 10 log porque es potencia, hay watts ahí. Entonces, lo que es potencia utiliza 10 log. No son 2 definiciones distintas. Fíjense que ahí agregué el cartelito en el lado izquierdo. IL es intensity level. Así que la nomenclatura de la variable ahí es variada, que van a encontrar. De hecho, hay gente que lo pone todo en español y está muy bien. NI, nivel de intensidad. Lo que sí es importante mencionar acá a nivel formal es que hay que hacer una diferenciación que uno cuando lo escucha a veces no le da bolilla, pero en los textos está así. Intensidad es el valor que se mide en las unidades normales, watt por metro cuadrado. Nivel de intensidad, el agregado de la palabra nivel lo convierte en dB. Entonces, presión sonora se mide en pascales, nivel de presión sonora se mide en dB. Esa sería la regla aceptada en forma general. Ahí estoy cometiendo una especie de mezcla, pero es común hacerlo. Pongo la N de nivel y después pongo IL, que es Intensity Level. Level aparece 2 veces, pero bueno, es un modo común. Hay gente que solo escribe IL o gente que pone NI en distintos libros, ¿no? Pero bueno, ¿qué intensidad de referencia utilizar? Uno podría tentarse a decir, ¿por qué no uso un watt por metro cuadrado? Podría ser, pero hay una diferencia acá entre esto y la potencia de los voltios. Nosotros no tenemos sentidos que midan potencia. No nos significa nada. Entonces, dado que no hay nada con lo que compararlo a nivel humano, se decidió un valor redondo. Un watt o después un volt. La definición de volt se llamaría dBV larga, no lo comenté, pero la que hicimos para volt, entonces tenemos los dBW, los dBm y los dBb definidos. Acá aparecerían los dB y L. La referencia cualquiera que se elija, las relaciones siguen y la ventaja sigue, con lo cual acá se eligió que la referencia esté relacionada con el mínimo audible. El mínimo audible son 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, un picowatt por metro cuadrado. Ese mínimo audible en valores de potencia, ¿no? Quiero hacer una referencia sobre eso también. Es una orientación. A ver, históricamente en otras medidas, el pie o el codo eran medidas de longitud que se habían definido en función de medidas humanas, pero no es que si alguien tiene pie más grande, tiene otro pie. Una vez que se tomó eso como referencia, se considera un pie estándar y se lo convierte
en unidades que puedan ser repetidas independientemente. Entonces, si alguien volviera a hacer mediciones y detecta un pequeño cambio en el mínimo audible, no se va a cambiar la referencia. Se lo tomó como para tomar un punto de partida. ¿Qué implica esto como consecuencia? Que si la referencia es la más baja de lo que escuchamos, no vamos a tener dB de negativos, dB de sonido. Los dB y L, van a ver que los SPL son una herencia de eso, los dB SPL son siempre positivos. En cambio, los de tensión o los que se usan a nivel digital pueden ser positivos o negativos. Porque positivo era por encima de la referencia y negativos por debajo. Si yo pongo la referencia en un watt, voy a tener cosas más grandes que un watt, positivas, o más chicas que un watt, negativas. Pero si lo hago con el mínimo audible, chao, cada vez que haga algo que tiene sentido de ser escuchado, va a ser positivo. Como comentario. Entonces, la presión sonora se mide en pascales. Los pascales y la intensidad tienen una relación muy, muy semejante a los volts y la potencia. La presión en pascales al cuadrado se relaciona con la intensidad. Incluso hay una cuestión de impedancia y demás. Pero ahí toma entonces la herencia del 20, que era lo de los volts, por la misma relación, que acá no la vuelvo a justificar. Entonces, si mido presión, los de BSPL, Sound Pressure Level, que ahí lo agregué el cartelito, ese nivel de presión sonora se mide con la lógica de 20 para que siga igual. Si yo tengo un mismo fenómeno, tiene tanto presión como intensidad, como una potencia, el mismo hecho físico acústico. Si yo mido los dos y después duplico la presión, la intensidad se va a cuadruplicar, pero los dB van a crecer igual. Esa es la idea. O sea, es más seguro decir 6 dB más que decir el doble. Si alguien me dice el doble, digo ¿el doble de qué? ¿El doble de presión o el doble de intensidad? Pero si me dice 6 dB, no hay discusión. Por eso son dos fórmulas distintas. En realidad es para hacer coincidir el resultado final. La presión, ¿qué presión usar como referencia? También la del mínimo audible, que eran 20 micropascales. Volvió a aparecer, Cristian, el cartelito por ahí. Ahí estamos. El uso de decibel en audio. Bueno, audio básicamente no es otra cosa que, en palabras muy caseras, pero no por eso inválidas, sonido convertido en electricidad. Entonces, lo que es sonido, una vez que está en el cable, tiene la forma de sonido en cuanto a la frecuencia, la forma donde es, pero es electricidad. Entonces, eso es audio. El audio va a usar las unidades de volts y de watts, y por lo tanto va a usar las que aparecen transformadas de ellas. Por ahora, dBm, dBw y dBm, que era la de miliwatt. En audio aparece también el dBu, pero lo dejo para la cuarta sección porque requiere hablar un poco de nivel de línea. Entonces, para no perder el hilo acá, el dBu lo voy a mencionar allí y voy a hablar de los niveles de línea. Pero acá me interesa tratar otra cuestión, que hay gente que la discute. Yo voy a dar mis argumentos. El dB que usan los potenciómetros y los faders, uno puede discutir qué tipo de dB es, o a ninguno habría que poner nada, eso es lo que discuten algunos, pero ¿será el dBw, el dBb, el dBm? Tiene importancia. Entonces vamos a ver. Acá hay un pequeño fragmentito de audio, muy elemental, no tiene nada, pero es para insistir en una idea que a veces alguien puede tener la duda. La escala que yo veo en un editor de audio, ¿de cuál es? ¿Es de potencia o es de tensión? Bueno, les cuento, es de tensión. O sea, si yo hago cálculos sobre la altura de lo que veo ahí en una pantalla de audio, eso se hace con el 20 log. Quiere decir que dividir a la mitad es bajar 6 dB. Entonces lo que hice ahí es efectivamente generar 3 tonitos, son 2, 4, 5. 5 tonitos de una onda pura, simplemente le bajé 6 dB y para que se vea la altura y se escuche. Creo que ahí debería, a ver si lo disparo. No me está disparando. Fíjate, Cristian. No, porque eso es ruido, perdóname, era el anterior de tonito. Sí, no importa, no era nada importante, sí, crítico. Ahora los ruidos sí te voy a pedir por ahí es el ruido que A, los ¿verdad? ejecutes vos. ¿Cómo? Es el ruido A, ¿verdad? No, todavía no es ruido este. Ah, ok, Este ok. era 6 tonitos que estaban por ahí en un videito, pero no importa, no Ok, importa. ok, Creo que ahí no te sé si devuelvo el pasé mando. con vos. Sí, tenía que activar el audio del PowerPoint. Dame un segundito. A ver, probemos ahí. Ok, vamos. Ahí te Por las devuelvo dudas, por un los segundo. ruidos, pero si no, igual si lo tirás vos se va a entender. Dale, dale. Eso era para tener una cuestión de percepción. Ahí está. La idea ahí es que cada tonito son 6 dB menos, pero lo que me interesa es que visualmente cae la mitad.
Cada uno es la mitad del anterior. Una tontería, pero bueno, vamos a seguir. Sigo avanzando. Ahora no tengo nada. A ver si puedo pasar. Ahí está. Esos no son 6 dB. Eso es lo que me interesaba discutir. Son 6 dB sin ninguna referencia. Los dB comparan un valor con una referencia. Sin embargo, ahí van a ver que no, y acá lo argumento con la amplificación. No, está bien, podemos pasar al siguiente. ¿eh? Puedo. Sigo yo con el control. A ver. Un amplificador en audio puede ser representado en forma ideal por un factor de multiplicación. Es ideal, pero para ver la lógica, o sea, yo tengo que la B de salida, tengo un amplificador, entra en volts, sale en volts. Van a salir más grandes si estoy aumentando. Entonces, la B de salida va a ser la B de entrada por A. El tema es que si anoto eso como un ejemplo, digo, supongamos que tenemos una entrada de 2 volts y el amplificador multiplica por 10. Entonces, a nivel de cuenta la B de salida es 2 volts por 10, es 20 volts. Si miro eso a través de los dB, de la lupa de los dB, voy a ver, el volt de salida se me convierte en nivel de tensión de salida. Los 2 volts se convierten en 6 dB V corta, porque están comparados, es una unidad que comparo. Pero los 10 se me convierten en 20 dB, sin nada. 2 por 10 es 20, 6 más 20 es 26, son 26 dB, pero lo que me interesa ahí razonar es que, a ver ahí, sí, ahí está. Los dB que están ahí abajo no pretenden representar volts. Estaría mal decir que son 10 volts. No es 2 volts por 10 volts porque me daría vuelta al cuadrado. Ese 10 es un número y por lo tanto, cuando agrego eso, lo más formal, esto no es que sea absolutamente importante, pero me interesa razonarlo, lo más formal es que cuando el dB está refiriéndose a una medición, 2 volts es algo que se mide, 6 dBV me dice que son dB apoyados en volts. Pero cuando está hablando de que solamente multiplico por 10, aumento una ganancia, no tiene unidades. Lo que caía en la pantalla, lo que los faders marcan, que ahora vamos a ver, no deberían tener unidades, simplemente dB sin nada. La ganancia de un amplificador se calcula como la división de dos tensiones, por lo tanto las unidades se anulan. Si yo hago eso, hago la transformación a nivel de logaritmo con eso, me queda, normalmente se usa la A mayúscula para ganancia en veces y la A minúscula para ganancia en dB, pero la transformación ahí que estoy trabajando en volt es 20 logaritmo de la B de salida sobre la B de entrada. Ahora no comparo con una referencia, sino la salida con la entrada. Básicamente, si es el doble, si es 10 veces, ¿qué valor? O sea, los dB me dicen cuánto más o cuánto menos. Avanzo un cachito. Los dB de un control deslizante, un fader, no miden un valor, sino que representan una relación entre la entrada al fader, no la entrada a todo el equipo, a lo que le llega al inicio del fader y lo que sale del fader. Por lo tanto, son dB relativos. Decir 0 ahí no necesariamente me asegura que son ni 0 dB, ni 0 dB1, ni 0 dB. 0 es, mirá, vos lo que me das yo te lo dejo salir. Ahora, lo que hay afuera depende de lo que me hayas mandado. 0 es, lo multiplico por 1. Si es positivo, lo multiplico por algo. Si es negativo, lo multiplico por otra cosa. Me interesa acá hacer notar lo complicado que sería el manejo de fader si no estuvieran los dBs. Entonces, fíjense, ahí puse un fader y le dibujé una escala en formato logarítmico, pero que no tiene dB. O sea, esa escala en formato logarítmico que puse ahí, resulta que lo que tiene son valores de por cuánto multiplica. Supongamos que la señal de entrada me está llegando con 0,125 volts, 125 milivolts. Alguien me dice, mirá, el nivel de entrada está llegando bajo, subilo vos porque hasta que arreglemos el problema, pero te está llegando solo 0,125 volts. Yo lo quiero llevar a un volt y digo, ¿en qué posición debería poner el fader? Tengo que hacer un despeje, un cálculo. Ahora, si usáramos decibeles, van a ver que la pregunta se vuelve absolutamente trivial. Porque si usáramos decibeles, la señal que estamos recibiendo sería 20 log de 0,125, que es igual a menos 18 dB. Y uno dice, bueno, ahí estoy haciendo una cuenta mucho más larga que la otra. Es que yo no la haría, ya el instrumento me dice menos 18 dB. Yo lo leo nada más. Yo leo y digo, mira, la entrada está en menos 18 dB. Subíla para que llegue a 0 dB. ¿Cuánto hay que hacer? Más 18 dB. O sea, es impresionante la facilidad con la que uno ya normalmente lo maneja, pero bajarte de acá y subirte de allá dan 0. Si eso fuera con números, es mucho más lío. Con números digo de valores lineales. Entonces, la suma, convertir productos en suma, siguió teniendo una aplicación muy útil y muy interesante en lo que tiene que ver con el trabajo diario. No me está dando el control de paso. Ahí pasó, pero casi creo que apreté de nuevo, pero no. Estamos bien. Los indicadores de nivel que se encuentran junto a los faders, como ejemplos en muchos lugares, indican el 0 arriba de abajo y tienen todos valores negativos en dB.
Valor negativo es por debajo de la referencia, pero como esa referencia puede ser arbitraria y puede ser cualquiera, existe una posibilidad de, como los faders, no tener nada. En ese caso, que están decididos con esa lógica, consideran que el 0 de B, o sea, el punto de comparación, es el máximo. Entonces se lo llama dBFS, Full Scale. Simplemente no tengo... ¿Cuánto equivale el dB Full Scale en dBB? No tiene nada que ver. Es simplemente una comparación. Dice, si yo tengo 0 dB, si estoy al máximo, estoy en Full Scale. Para mí es 0 dB. Quiere decir que yo te estoy contando ahí en cuánto afecta tu señal. Tu señal se va al máximo, ¿no? Solamente para pensar, si yo lo bajo de ahí, estoy en menos 6 dB, estoy en la mitad de lo que me permite el máximo en volts. Entonces, eso lo llaman dB full scale. Se usan también en lo que es audio digital, por ejemplo. Es muy típico porque básicamente lo que tenga representado en audio digital es un número y tiene un tope. El tope depende de las cifras usadas. Y bueno, se toma el 0S y se empieza a medir para abajo. Pero eso no se entiende, hay que hacer otro razonamiento para ver. Lo que sí siempre se mantiene es que los saltos, 6 dB que salten en cualquier formato de dB, van a ser 6 dB que salten en cualquier otro formato de dB. Los saltos relativos se mantienen. A ver, vamos a ver. ¿Qué quedó? Ahí estamos. Superposición de señales en audio acústica. Acá, primero lo voy a pensar, va a ser en conjunto, pero digo, el ejemplo va a ser sobre sonidos al aire, pero lo voy a hacer sobre suma o lo que sería una mezcla. Voy a hacer una suma controlada ahí. Sumar. ¿En qué sentido? Bueno, superponer lo llamo ahí para no confundir y ahora lo voy a mencionar. Si superpongo dos señales, como cuando hago una mezcla o como cuando tengo dos instrumentistas, ¿qué hago con los dB? Eso es un lío. Es un lío y tiene dudas varias que voy a tratar de atacar. Consideremos el siguiente razonamiento. Entonces, existen dos fuentes sonoras, lo pienso al aire. Cada una de ellas, en forma individual, estaría produciendo en un punto de registro un nivel sonoro, de presión sonora de 80 dB SPL. O sea, esta produce 80. Cuando los dos estén sonando a la vez, ¿cuánto va a detectar el punto de registro? Esa sería la pregunta que tomo de base. Y acá, el primer problema que genera confusión es que al asociar superposición con la idea de suma, uno puede elegir casi sin darse cuenta que suma cualquiera de varias cosas. Algunas son correctas, algunas no, o más aproximadas y menos aproximadas. Una señal acústica que tenga 80 dB SPL tiene asociado un valor de presión sonora de 0,2 pascales y un valor de intensidad sonora de 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado. Eso no tienen por qué saberlo, pero si ponen esos datos en la ecuación que yo di antes de IL o de SPL, va a dar 80 dB. En ambos. Hay un tema ahí, un tema de relación, que es, se pueden despejar esas ecuaciones. Yo no quise meterme en esa parte matemática, las encuentran en libros, pero es algo, si yo sé cuántos son los dB, puedo sacar cuánto es la presión que corresponde. Pero ahí se los doy, o sea, digo, si un fenómeno físico está emitiendo sonido y yo recibo 80 dB, la presión que le corresponde a eso son 0,2 pascales y la intensidad es 10 a la menos 4 watts. ¿Por qué hago este comentario? Porque ahí viene el problema. Cuando yo digo que se superponen, ¿qué es lo que se suma? Los valores en dB, 80 tiene cada uno. Se sumarán las presiones, 0,2. Se sumarán las intensidades, 0,0001. Dará lo mismo, eso es lo que quiero discutir. Entonces, en el cliqueo, ahí estamos. Como ambas señales tienen el mismo nivel, las sumas, mismo nivel, es 80, 0,2 y 10 a la menos 4, las sumas va a ser acá lo mismo que multiplicar por 2, pero ¿cuál de ellos multiplico por 2? No es que esté mal multiplicar por 2, es ¿quién multiplico por 2? Si multiplico por 2, o sea, sumo el nivel SPL1 más el nivel SPL2, que era 80 más 80, 2 por 80 me da 160. Esto es absurdo, pero lo pongo ahí justamente para marcar que es un punto que uno lo evita si tiene algo de idea, pero en los otros dos no necesariamente lo evita. Entonces, si sumo presiones, sería sumar 0,2 pascales más 0,2 pascales, que me daría duplicar presiones, y eso me da 86 dB. Si hago la cuenta, van a ver. Por último, si sumo intensidades, sería hacer 2 por los 10 a la menos 4. Si hago eso, me da 83 dB. Entonces, la pregunta ahí es, y bueno, de esto que estoy marcando acá, ¿cuál de los tres? ¿O hay otro? Bueno, veamos.
La posibilidad de hacer una argumentación matemática existe, la van a encontrar, pero yo prefiero acá hacer una experiencia, o sea, una experiencia de mezclar algo. Entonces voy a usar ruido blanco. Esto va a dar, en promedio, una distribución homogénea en todo el espectro. Y después de eso quiero razonar qué pasa con la experiencia. Pero les voy a contar, lo voy a hacer en un editor de audio por la sencillez de hacerlo, pero van a ver que el razonamiento se puede trasladar muy sencillamente a señales de audio en cable en una consola. La intención va a ser mostrar que cuando ambas señales son una coincidencia exacta, son gemelos idénticos, pero idénticos en todo sentido, es el equivalente a sumar presiones. Si yo tengo dos niveles en decibeles iguales y de señales idénticas y los superpongo en una mezcla, me da 6 dB más. Pero es el único caso. Cualquier variación que haya en la señal me tiende a un promedio de 3 dB más, que sería equivalente a sumar intensidades. Eso es lo que quiero mostrar con el ejemplo. Entonces, describo el ejemplo que vamos a escuchar. Ejemplo que si lo tienen acá, es muy sencillo de hacer con cualquier editor de audio. La lógica es lo que es interesante captar. Voy a generar dos ruidos, cada uno de un segundo. Un ruido A y un ruido B. Ahí están en azul y en negro. Es importante que sean dos ruidos. O sea, si estoy haciendo, que tengo una radio desintonizada, grabé en dos momentos distintos. Son dos muestras de un segundo que no tienen que ser la misma, eso es lo único. No exactamente igual. Después, con esas dos muestras, el ruido A y el ruido B, voy a armar dos tracks. El primer track va a tener una copia del ruido A y a continuación el ruido A. Va a durar ahora 2 segundos, obviamente. Y el track 2 va a empezar con el ruido B y va a seguir con el ruido A. Si uno escucha, y lo vamos a hacer ahora, pero no es una prueba acá, pero como lo pueden hacer ustedes, el que le interese, no hay manera no aparece ningún clic, no hay manera de distinguir un ruido del otro y ningún ser humano podría distinguir, por más que se entrene, un caso del otro. Pero si los sumo, o sea, si hago la mezcla de esos dos tracks, me va a dar la primera parte, que yo sé que estoy sumando ruido A más B, estoy sumando dos ruidos distintos, mientras que la segunda parte voy a estar sumando dos ruidos iguales. El track va a ser continuo. En cada uno de los tracks yo no notaba discontinuidad, pero cuando sume, algo va a aparecer. Esa es la prueba que quiero armar. Entonces acá, ruido A, simplemente, ruido B. De hecho, podría haber hecho trampa y poner el mismo porque es indistinguible, pero créanme que son dos ruidos distintos generados ahí. A ver si puedo pasar fácil de diapositiva, porque acá cuando cliqueo, los dos primeros se dispara de nuevo. A ver con este. El lío ahí con el control. Ahí está. Bueno, ahí. Ahora le disparo el ruido A más ruido A. O sea, la pista que está 2 segundos es esta. Con la transmisión acá puede ser que haya cosas que no se detecten, pero no hay nada que... Digo, la cuestión de ponerlo a prueba, si lo hace, no hay posibilidad de ver ninguna discontinuidad de nada. Ahora, vamos a ver si me deja avanzar, sin disparar. Ahí está. Por lo menos acá viene el cambio. Cuando hago la suma de dos señales que si las miraba por separado, algunas veces he bromeado que uno podría llegar a ser una especie de mensaje secreto con esto, porque con cada una de las pistas independientes no hay manera de distinguir, pero cuando las mezcla de subidas y bajadas, entonces se puede mandar en código Morse algo en ruido nada más. Una broma, pero... La primera parte, que era la suma de A más B, me da más rala, ¿ven? Y la segunda parte da más densa. Lo interesante de detectar ahí es que los picos no son distintos. Uno acá lo ve porque está viendo el promedio, pero realmente cuando miro en esa parte, voy a ver que cada tanto hay valores picos que son iguales a los del otro. Lo que pasa es que acá todos los picos están más juntos, acá se ralea. Entonces vamos a discutir algo después. Pero quiero que escuchemos, acá sí se va a notar un cambio. Eso que veíamos ahí, si lo escuchan, digo, la transmisión, tanto por YouTube y lo que estamos haciendo, son 3 dB, no es que sea un nivel, pero se nota un salto bien claro, y si uno lo pone en loop va a ver cómo sube y baja 3 dB. Porque en realidad yo diría, sobre esa imagen, si yo tenía el nivel original de uno cualquiera de los audios de ruido, tengo un nivel. Cuando sumo dos ruidos distintos, del mismo nivel, pero distintos en cuanto a identidad, me sube 3 dB. Cuando sumo dos ruidos iguales, me sube 6 dB. Entonces, una aclaración necesaria acá que no mencioné antes es que cada vez que yo haga
un cálculo con el valor de presión o de tensión, si lo hago en acústica o en electricidad o en electrónica, lo que se utiliza es el valor eficaz, el RMS, no el pico. Si bien en una senoidal pura esa relación es constante, cuando la forma de onda cambia, la diferencia puede ser muy importante. Y acá hay un lío, a veces uno lo piensa en valor pico, entonces yo digo, si tengo formas de onda compuesta y me quedo con el pico, pretendo sumar los picos como si sumara pascales, no. La suma en pascales correcta sería la del valor RMS, mientras que por ahí el dato yo lo tenía en pico. Cuando sumo ondas que son distintas, la forma de onda se puede alterar mucho, por eso no valdría sumar presiones. Sin embargo, la cantidad de energía disponible, que es la de la intensidad, los watts, se mantienen y por eso en ese caso la suma de intensidades es la correcta. A nivel genérico, lo que está implicando ahí es que sumo 3 dB en lugar de sumar 6. A nivel práctico, olvídense de los 6 dB. De hecho, ningún libro normalmente lo menciona. O sea, sería imposible en el aire, digamos, al aire libre, en acústica, lograr que un micrófono capte dos señales de dos implementistas que sean exactamente idénticas. No hay ninguna lógica posible. Es tirar 1000 monedas y que las 1000 caigan de canto. No hay forma. Necesariamente van a ser dos ruidos que se llaman no correlacionados, no coherentes entre sí. Tienen el mismo nivel, como los dos ruidos, que yo exageré ahí que sean tan idénticos. Dos violinistas, por más bien que toquen, lo que me llega a mí no es lo mismo, y por lo tanto la suma en aire va a ser 3 dB, y la suma en consola de dos canales independientes va a dar 3 dB, si están al mismo nivel, y va a dar 6 dB si son la misma. Y si hay diferencia, ojo, los dB efectivamente se quedan con el más grande. Así que si yo tengo una señal y tengo en cuenta que está 20 dB por debajo, sea la que sea, igual, no cambia. O sea, sumar algo con 20 dB menos es casi no cambiar el valor. Bueno, ahí comentaba lo de el llamado de atención, que eso habrá que ser para el que le interese, para el que le quiero dar algún aportecito más. Entonces, cuando sumo a cada más A, los dos componentes son gemelos idénticos, están todos en fase y va a dar un resultado como si estuviera sumando solamente senoidales. En senoidales puras, sí, senoidales puras en fase me da la suma de presiones. Pero si son distintas, ya no vale, y lo que vale es sumar intensidades. Es que la lupa mágica tiene una letra chiquita, que yo no les conté al principio porque si no nadie me la compraba. A ver, lo voy a decir así. Los productos se transforman en suma, que lo facilita, es genial. Ahora la suma las hace pelota. O sea, si lo que había en el pizarrón era una suma, que es la ecuación de abajo, lo que se ve transformado por la lupa es esa horripilante ecuación que está después. O sea, las potencias me las simplifica, los productos me los simplifica, pero las sumas agarrate. Y ahí es parte del problema. De hecho, no lo puse acá, iba a poner el cálculo de suma de sonidos, se parece a lo que puse ahí, tiene agregados por el hecho de los dB, los 20 o los 10. Pero la lógica, esa es la lógica matemática pura, es así de fea.